Hoy estamos encantadas de celebrar el episodio número 100 de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano con vosotros, nuestros oyentes, y con una entrevista muy especial a Sergi Torres sobre conciencia y libertad. En este episodio, Sergi nos habla sobre y nos demuestra con su presencia lo que constituye la esencia del ser humano, su conciencia, el regalo que nos da, la libertad, y el portal para acceder a ella, el momento presente. Te invitamos a que te zambullas en el descubrir de nuestra verdadera identidad, más allá de nuestra persona, nuestras creencias y nuestras circunstancias. Sergi nos da pautas prácticas para vivir desde lo que ya somos. Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Este es el episodio número 100. Yo soy Maui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y hoy tenemos el grandísimo placer, gusto y honor de contar con nosotras y con todos vosotros a Sergi Torres para este episodio tan especial. De celebración. Sí, es un episodio de celebración. Sergi es una persona, bueno, que yo la descubrí hace muchísimos meses y la verdad es que me impactó muchísimo su mensaje. Para todas aquellas personas que aún no le conocéis, no sabéis demasiado de él, vamos a hacer una pequeñísima presentación. Sergi se dedicó durante 10 años a trabajar como fisioterapeuta, pero dejó su profesión para escuchar su llamada interna. Y hoy en día ofrece charlas y talleres para invitar a las personas a que encuentren la verdad en sí mismos y por sí mismos. Actualmente desarrolla un ciclo mensual de encuentros en el Teatro Goya de Barcelona y es invitado a congresos, a encuentros y a charlas en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Colabora en la radio también y ha publicado 3 libros, Un puente a la realidad, Saltar al vacío y el cual es el tercero que se me escapa, Sergi. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Y luego además ha realizado junto con David del Rosario una película que se llama Yo Libre, un viaje al instante presente, que gira básicamente alrededor de este mensaje central de Sergi, que es reencontrarnos con nuestra verdadera naturaleza como seres humanos. Es un precioso documental, una preciosa película que está totalmente disponible de forma gratuita en su web, que es sergitorres.es, así que os invito a que la veáis. Yo la vi hace una semana y me encantó. Sergi, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Maui. Gracias. A ver, esta es la presentación formal que tenemos que hacer siempre, pero... Oficial. La presentación oficial, pero yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Sergi Torres? ¿Por qué realizar este trabajo que tú haces? Pues no sé muy bien, porque no me defino por lo que hago. Y justamente recientemente he estado mirando de cerca esto, porque me he dado cuenta de que muchas personas piensan que me dedico a dar charlas, a escribir libros, y en realidad eso es anecdótico en mi vida. Es simplemente una forma en la que algo interno se expresa hacia afuera. Pero también soy papá y soy marido y soy ciudadano. Pero esencialmente para mí lo que más yo entiendo que hago es descubrir. Eso es mi función, que se traslada, insisto, anecdóticamente de muchas maneras. Me encanta que utilices la palabra descubrir, porque hace algunas semanas, quizás 5 semanas, me dediqué a pensar muy bien en el significado de la palabra descubrir, ¿no? Porque sé
utiliza mucho como cuando encuentras algo nuevo, ¿no? Como que lo descubres, el descubrimiento, pero en realidad me suena la palabra como dejar de cubrir lo que ya es, ¿no? Descubro, quito aquello que cubre lo que estoy buscando. Cuando tú hablas de descubrir, ¿te refieres a eso, a ir quitando todo eso que cubre para que finalmente puedas, no quiero decir encontrar, pero sabes, como reconocer esa esencia que eres más allá de tu ego, tu humanidad, tu nombre, tu forma, tu trabajo, tus roles en la vida? Sí, así lo vivo yo. Lo vivo como ese destapar, como ese descubrimiento. Porque en realidad, finalmente, no puedes encontrar nada que no esté ya en tu mente, en tu conciencia. Lo que ocurre es que hacemos un uso tan particular de la conciencia, un uso tan yo, un uso tan pequeñito, tan limitado a mi persona, a mis creencias, a mi cultura, a mi época, tan limitado, que sin darnos cuenta descartamos mucho conocimiento y eso para mí es el descubrimiento. La pregunta que te quería yo hacer, Sergi, con respecto a esto es, esta tal vez pérdida de conciencia o este estrechamiento de conciencia, es un proceso que se da en base a todas las etiquetas y todas esas identidades que tomamos cuando vamos creciendo, ¿no? O sea, cuando somos niños, y sobre todo cuando somos niños muy pequeñitos, pues no tenemos esa necesidad de saber quiénes somos, simplemente somos. Y vamos adquiriendo estas etiquetas no solamente a través de lo que nos dicen los demás, sino que nosotros incluso también queremos que los demás nos digan cómo somos. Le preguntamos, ¿no?, a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestro padre, ¿y yo cómo soy? ¿Y yo qué quiero hacer? ¿Y yo por qué estoy aquí? Entonces es como que es un proceso bastante natural. En general, en el ser humano, este querer como delimitarnos, como formarnos, como tener como no sé, como una especie de límite, ¿no?, de cascarón, de cara hacia lo de fuera, y por contraste por oposición con lo de fuera. Entonces, ¿tú piensas que esto es un proceso totalmente natural y que tal vez es más tarde en la vida que lo que tenemos que hacer es romper este cascarón de nuevo, es volver a reconectar con lo que está dentro, que no tiene límites, que se comparte con toda la realidad? Es natural en cuanto lo podemos ver que sucede y que sucede en la gran mayoría de personas, pero no es natural cuando lo examinas de cerca y te das cuenta de que no tiene sentido que un ser que no se conoce a sí mismo se dé un significado propio y se agregue una significación en forma de unos significados que le da a lo externo. Hay una expresión que tú usabas por comparación, por oposición. Es esa identidad exclusiva. Yo soy yo porque tú eres tú. Entonces, sin darnos cuenta en ese proceso de identidad, de identificación, hay una cantidad de significados que son falsos, que no son. Pero basamos nuestra identidad en ese espacio de ignorancia. Por eso que no es normal, no es normal. No es normal, por ejemplo, que en nuestra sociedad no se base, no sea elemental en las escuelas el autodescubrimiento, qué talentos son los tuyos, cómo los puedes disfrutar, cómo es una emoción, cómo sentirla sin miedo a sentir la tristeza. Esas cosas humanas, básicas, elementales, de naturaleza intrínseca, que deberían de ser escuchadas y atendidas con normalidad y que no son atendidas con normalidad, generando otra normalidad que no es normal, pero que es frecuente. Por eso lo entendemos como normal, pero no lo es, no lo es. Aquí tengo como 52 preguntas, no, pero sí, muchas. A ver, primero, claro, ¿no? En esta necesidad de autodescubrirnos y que como sociedad que tú hablas, empecemos a inculcar la importancia de conocernos. Pero
En todo este camino, vamos a llamar espiritual, místico o de reconocimiento de la conciencia, como se quiera llamar al camino, que finalmente es este reconocimiento de que eres más allá de tu ego, ¿no? Como más allá, llámese conciencia, esencia, divinidad, como sea. El camino entonces para llegar a este descubrimiento final, en donde, ¿no? En donde eres conciencia, apertura, necesariamente tienes primero que conocerte como ego, pues no, cuando vamos, tú hablas conocer tus emociones, tus porqués, de dónde viene ese pensamiento, de dónde vienen tus hábitos, eso. Primero se tiene que conocer uno mismo en nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana, y después dar este salto hacia el descubrimiento de la esencia que en realidad somos más allá de nuestro ego individual? Antes de descubrir lo que es la visión en sí mismo, poniendo como ejemplo el ojo humano, para descubrir la visión del ojo humano, tengo que descubrir qué cosa cubre mi visión. Si hay lo que sea que cubre mi visión, tengo que descubrirla, localizarla y apartarla para poder ver y conocer la visión. En el caso del ser humano es lo mismo. Requiero del conocimiento de mi personalidad para poder darme cuenta de que detrás de ella hay toda una conciencia que la abraza y no al revés. Entonces podré ver más allá de mi personalidad y no ser esclavo de mi forma de ver las cosas o de sentir las cosas, que me lleva a reaccionar y a seguir en un patrón de vida que parece insuperable, pero que en realidad se supera asumiéndolo. Ese asumir es un viaje en dirección, en sentido opuesto al que estamos acostumbrados, en sentido de hacia adentro. Y no es por eso... A ver, sigue, Wendy. Sí, no, por eso la parte sombra, por no decir el problema, de muchas prácticas o muchos caminos espirituales y que el psicólogo John Welwood llamó el bypass espiritual, ¿no? O sea, que muchas personas quieren alcanzar o quieren llegar muy rápido a este estado de conciencia absoluta sin haber pasado y saboreado, ¿no? La personalidad, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces en esta necesidad de querer saltar muy rápido y de sentirse, ¿no? Como muy espirituales porque meditan todos los días, por ejemplo, pierden esta parte del proceso de conocerse en totalidad, ¿no? Depende del uso que tú haces de eso. La naturaleza del despertar es misteriosa. Entonces hay personas que despiertan espontáneamente. Recuerdo el caso de una persona que subía al autobús y en medio del tránsito de la acera al autobús, pues se iluminó. O otra persona en una fábrica de enlatados, comprobando la calidad del etiquetaje. Entonces, esta espontaneidad existe, no está reñida. Lo que sí es cierto que si yo uso una técnica o una aproximación, vamos a llamarla espiritual, para alcanzar algo, es posible que sin darme cuenta lo esté haciendo a través de mi personalidad, que cree que tiene que realizarse. Y es posible también que sin darme cuenta esté dependiendo de esa práctica espiritual. Y es posible también que esté haciendo a mi manera esa práctica espiritual porque pienso que me va a aportar a mí. Ese juego del ego está ahí para ser visto. Y cuanto se ve, pues uno pues lo suelta. ¿Cuánto tiempo uno va a tardar en ello? No importa, porque al final la realización siempre ocurre en el presente. Así que, ¿qué más da cuánto tiempo ha transcurrido al final? A mí uno de los mensajes que más resuena conmigo de lo que tú dices, Sergi, es que la vida está aquí para vivirla, ¿no? Y para que nos tome, ¿no? La vida está aquí para que nos tome. Y volviendo a esto de las prácticas espirituales, una de las preguntas que teníamos para ti era precisamente esto, si tú consideras que en tu propia experiencia las prácticas espirituales son necesarias, tal vez, en este camino de autoindagación, de autodescubrimiento, de autorrealización, o si
realmente con la vida cotidiana ya vale. No necesitamos apuntarnos a una escuela especial. Ya tenemos ¿no? el patio que, que supone la vida, que supone todo lo que nos ocurre, todas las pequeñas crisis, todos los pequeños dramas, todas las pequeñas alegrías también y las grandes alegrías que nos van ocurriendo día tras día, tras día, tras día. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? Para mí, la realización es algo que entra dentro de un proceso natural. Al igual que cuando nos empezamos a poner en pie de pequeñitos y empezamos a andar, que es un proceso natural. O de alguna manera intuitiva empezamos a dibujar y es un proceso natural. O cuando empezamos a nadar o a ir en bicicleta, son procesos naturales. Lo mismo para mí es la realización o entrar en este estado de compleción, de completación con uno mismo. Entonces, todas las ayudas, si están ahí, se pueden usar, pero en el momento en el que dependes de esa ayuda, puedes retrasar el proceso, puedes evitarlo, porque pones el enfoque en la herramienta y no en lo que está sucediendo de forma natural. De alguna manera te pierdes de vista. Y como la realización es una cuestión de atención a la conciencia, si tú atiendes a la técnica, es posible que te estés perdiendo, que ya estás en un proceso natural sin darte cuenta. No sé si me he explicado, porque a veces eso no se llega a entender. No estoy diciendo que sean malas las prácticas espirituales ni las técnicas. No he dicho que no se tengan que realizar. He dicho que depende del uso que se dé, puede incluso retrasar lo que es algo natural. Imaginemos que tenemos que adiestrar a nuestros niños y niñas a partir de los 10 meses. Empezar a hacer ejercicios de equilibrio para ponerse en pie. Pues no sé. Quizá lo que hacemos es evocarles a estar en ese ejercicio de verticalidad por mucho tiempo. No lo sé. O las famosas ruedecillas de las bicicletas para que aprendan mejor los niños a ir en bicicleta. Pues no lo sé. O los famosos flotadores para que aprendan a nadar. Pues tampoco lo sé. No lo sé. Pero, por ejemplo, sí que es cierto, ¿no?, que en el día de hoy, digamos que la vida moderna de la mayor parte de las personas, como no estamos viviendo en un retiro espiritual permanente, no estamos subidos en un monasterio arriba del monte, muchos de nosotros llevamos vidas muy ajetreadas y ahí hay toda una serie de preguntas que se pueden hacer al respecto sobre qué estamos priorizando, sobre qué estamos valorando, absolutamente. Pero tal vez, una de las ventajas de que se haya puesto tan de moda el mindfulness y la meditación como herramientas específicas que te ayudan a entrenar tu atención, a sentarte o a estar presente con todo lo que acontece, es que nos ayudan en este estilo de vida que casi todos llevamos a apartar momentos del día, ¿no?, para realizar estos ejercicios o estos entrenamientos de atención. A mí personalmente me llama mucho más la atención el mindfulness porque permite estar entrenando tu atención y estar pendiente de todo aquello que acontece fuera de ti y dentro de ti a lo largo del día, sin tener que estar sentado, en silencio, ¿no?, realizando una meditación tal vez más formal. Pero hay muchas personas con las que yo hablo que les cuesta, o sea, que si no realizan, si no lo ven como una actividad, tal vez con un principio, con un fin, les cuesta estar presentes en su día a día, les cuesta muchísimo estar presentes con todo lo que surge a lo largo del día. Es como la gran piedra a nivel de la entrada, ¿no?, de la entrada. El portal está cerrado, pero está cerrado no porque está cerrado, es porque nosotros le hemos puesto un pedrusco delante. No llegamos ni siquiera a entrar, no llegamos realmente a experimentarlo, ¿no?, regularmente. Eso es porque practicamos con el ego. Es el ego el que hace mindfulness y el que da la sensación de que funciona y el que da la sensación de que voy mejorando, la mejora. Todo esto lo produce, lo genera el ego. Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. Es como si yo intentase aprender a nadar con mi miedo.
en lugar de aprender a nadar con mi capacidad de aprender a nadar. Dos maneras completamente distintas. Una me va a enseñar que a medida que me acostumbro en el agua voy sintiendo menos miedo, por lo tanto voy mejor, pero no sé nadar todavía. La otra, en cambio, obvia directamente el miedo. ¿Qué estoy diciendo? Que esa percepción que uno tiene de que le cuesta mucho, de que está poco tiempo en el presente, de que estoy mucho en el presente porque el mindfulness me va muy bien, todos son apreciaciones y percepciones egoicas que no marcan la realidad. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien no esté en el presente. Todo el mundo está en el presente todo el tiempo. Lo que ocurre es que cuando nos miramos y nos analizamos, nosotros somos los que damos una respuesta a lo que percibimos. Pues a mí me va muy bien, yo estoy más en el presente que antes. O a mí me va mal, yo necesito otra cosa porque me cuesta mucho estar en el presente cuando lo que estoy diciendo es lo que estoy viendo en el presente. Entonces, ahí hay un punto donde el ego, sin darnos cuenta, toma la batuta de la cosa. Por eso que el mindfulness en sí es neutro, no aporta nada. Depende del uso que yo haga del mindfulness, como cualquier cosa. Mindfulness, al ser una atención plena, debería de incluir el stressfulness. Y el stressfulness es una actividad que la mayoría de seres humanos llevan en cualquier sitio, en cualquier momento. No hace falta de un esfuerzo. Solo con que estés atento de que estás estresado, eso ya es mindfulness. Pero si yo pienso que el mindfulness es, en el momento en el que yo pienso que el mindfulness es, eso ya no sé qué es. No sé, pero mindfulness no es. Sí, Sería algo así como yo-fullness. Sería algo más como yo-fullness. Egofulness. Sí. Fíjate que en cualquier ámbito, y esto es muy interesante, en cualquier ámbito de práctica empiezan a salir diferentes líneas, ¿no? Y en el mindfulness ya está ocurriendo. Hay líneas más científicas que creen que, hay líneas más experimentales que creen que, hay líneas más esenciales que creen que, y no es eso, no es nada de eso. Es algo muy íntimo, muy cercano a uno mismo, muy profundo. De hecho, escuchaba a Jon Kabat-Zinn, que fue quien presenta ese término, y lo presenta así para que una sociedad occidental pues lo pueda escuchar. Claro. Pero si tú le escuchas cómo habla él te está diciendo que lo único que ha hecho es poner la meditación tibetana al servicio de un lenguaje científico, que no depende de la ciencia, ni de resultados científicos, ni de nada del mundo occidente que nosotros pretendemos hacer, ¿no? Y eso es muy interesante de rescatar. Siempre me gusta mucho ir al origen de las cosas, porque te permite verlas desprovistas de muchas interpretaciones. Y al fin y al cabo, igual tú puedes estar interpretándolo. ¿Viste? No, ya empieza a generarse... Disculpa, Wendy. Ya empieza a generarse algo como... Es un estado como de descanso. Es como, vale. Y es algo muy natural que surge cuando dejamos de torpedear las cosas con nuestras ideas. Sí, es que, ¿sabes qué? En todo mi camino, algo que leí en tu página, que lo comparto mucho, es que yo empecé a buscar, empecé a preguntar quién soy, por qué, de dónde vengo, todo eso cuando tenía 3 o 4 años también. Siempre me sentí la rara, ¿no? Como la rara de la familia, la extraña, porque mis preguntas a los 5 años eran esas. Yo le preguntaba a mi papá y a mi mamá eso, pero ¿quién soy en realidad más allá de mi cuerpo? ¿Pero qué pasa cuando morimos? Pero ¿no? Y entonces, a lo largo de mi camino, de mi vida, lo que he visto es que, y de nuevo, es difícil usar palabras, ¿no? Sin dar este juicio de valor, lo bueno y lo malo y todo esto, ¿no? Cuando hablamos, pero como que el gran obstáculo, por llamar así, que nos nubla la visión es la mente, en el sentido, o sea, la mente igual al lenguaje, igual a, o sea, lo que separa la realidad, ¿no? De que silla, mesa, agua, ¿no? Es la mente que llena de etiquetas y de nombres a las cosas. Y tristemente parece ser que el Dios del ser humano actual es la misma mente. Estamos demasiado identificados con nuestros pensamientos, que básicamente son palabras
para separar la realidad, ¿no? Y siento que entonces de lo que se trata, y puede tener muchos nombres, ¿no? Muchas prácticas, a lo mejor se llama mindfulness o meditación o como sea, pero que al final todas buscan eso, o sea, como el disolver toda esta historia lingüística de la mente que está separando constantemente, ¿no? Sí, como que por eso creo que todos los que han despertado de diferentes culturas, de diferentes épocas, siempre hablan, el silencio es la respuesta, en el silencio, pero no se refiere a la ausencia de sonido, ¿no? Sino cuando se acaba, cuando baja todo estas palabras constantemente, estos conceptos. Y creo que es eso, o sea, en realidad lo que todos buscamos, independientemente de las palabras, es ese silencio profundo donde simplemente somos y no somos algo específico, ¿no? Sí, y es algo inherente a nosotros, es algo intrínseco, es algo simple. Lo que ocurre es que nos da miedo porque la mente se acalla y al acallarse pierde todos sus significados y todos sus sentidos. Y entonces nos encontramos enfrente de nuestra ignorancia. Y eso nos incomoda tanto que preferimos llenarla de sentidos y significados personales para que nos dé una sensación de vida, una sensación de ser alguien. Esa sensación de ser alguien, esa importancia personal, eso es el famoso ruido mental. Pues sí, pero hay ahorita mucho ruido porque parece ser, y bueno, cuando uno tiene, además, está mucho en los sociales, en las redes sociales, ¿no? Cuánta gente hay ahorita, ya hay cursos, libros, etcétera, etcétera, de encuentra tu propósito, ¿no? Como tu propósito, tu significado, tu camino, ¿no? Que entiendo toda la parte bonita, pero entiendo mucho que es una herramienta para que más te concentres en ti, ¿no? En mi propósito, yo, mi lugar, mi camino, o sea, no, parece ser que en la época que vivimos el propósito no es ser, soltar y simplemente ser, sino es el contrario, es llenarte de etiquetas, llenarte de Claro, cosas. claro, eso es un uso exclusivista de la personalidad. Pero la personalidad, si la usas desde el corazón, la personalidad se ensancha, se amplía. Y cuando dices yo, incluyes a todo el mundo. Entonces, ahí hay un uso también. Nada es bueno ni es malo. Depende del uso que tú hagas. Si bien haces un uso exclusivista, pues te atrapas con tu propia cosa y te llenas, como expresabas tú, de conceptos, de ideas, de recuerdos, de logros. Entonces andas la vida con todo ese peso encima, porque es tan efímero que lo tienes que defender. Y estar defendiendo 24 horas todo ese, yo lo llamo mamotreto mental, es tremendo porque te captura toda la atención. Y la atención es conciencia, y la conciencia es luz, y la luz es energía. Te lo atrapa a base de una decisión personal de atender eso. No tiene sentido. Hay otra manera de experimentarlo, totalmente distinta, que no es mejor, pero a lo mejor es mucho más natural y mucho más simple. Cuéntanos cómo es, Sergi, en base a tu experiencia. ¿Cómo podemos utilizar nuestra personalidad de una manera que nos abra y que nos conecte con eso que has dicho, con la luz, con la energía, con el amor, ¿no? con la unidad? Es una cuestión de usarla. Nosotros no la usamos, la somos. Y no somos nuestra personalidad. Nosotros nos identificamos con la personalidad, pasamos a serla. Y yo no soy mi personalidad, yo no soy mi manera de ser. Yo soy aquello que hay detrás de eso. Entonces, la manera de hacer ese gesto que explicas es usándola. Y para usarla tengo que mirarla. Y para mirarla tengo que aceptarme, respetarme, verme. Es muy simple. Entonces, empiezas a ver tus reacciones, empiezas a ver tus pensamientos y te das cuenta de que tus reacciones no producen nada nuevo, no generan ningún tipo de creatividad, solo perpetúan lo mismo. Y te das cuenta de que tus pensamientos no saben nada,
solo hacen un alarde de significados que pretenden esconder una ignorancia. Y entonces ves a la ignorancia, etcétera. Es un proceso de mirar, mirar, mirar. Es como un juego al final, es un juego. Sí, sí, es esto, ¿no? Como que llenen tus palabras, ¿no? Como que caigan en mi conciencia. Hablas mucho en tus charlas que das, bueno, vi varios videos en YouTube de tus charlas, y hablas mucho o sea, de las respuestas están en el presente, ¿no? Como que siempre llevas a la gente a este instante, ahorita, ¿qué sientes? No caigas en la trampa de la memoria, de la proyección, ahorita, ahorita. Y entonces la pregunta es, cada semana o cada mes tienes estas charlas, además tienes entrevistas, ¿no? Siempre estás compartiendo todo esto. La pregunta es, ¿cómo haces para no caer tú, Sergi, en la trampa del conocimiento intelectual? Porque finalmente, aunque tus palabras pueden variar, el mensaje que das es el mismo, ¿no? Como el mismo. ¿Cómo haces para mantenerte en esta mente de principiante, en el aquí y ahora, cuando lo que tus palabras dicen, vamos, es un conocimiento que, como la repetición de lo mismo de diferentes formas? ¿Cómo haces para mantenerte de verdad aquí y hablar desde este instante para ti y no desde el conocimiento que ya traes en tu mente? No pretendiéndolo hacer, no intentando evitar caer en la trampa de mi intelecto. Si yo tengo la capacidad de caer en mi trampa del intelecto, necesito caer en mi trampa del intelecto para poder verlo. Básicamente para poder ver cómo se siente caer en la trampa del intelecto y para poder ver cuál es la decisión que yo he tomado para caer en la trampa del intelecto. Entonces, ahí lo que expongo en una charla es una herramienta fabulosa para estar atento a eso, pero sin ninguna actitud policíaca. No estoy intentando evitar caer en la trampa del intelecto, porque entonces ya habría caído, antes de caer en la trampa del intelecto, ya habría caído en la trampa del intelecto. Porque el intelecto al final, la idea intelectual está vacía de esencia. Entonces, esa idea vacía es tan efímera que contiene miedo a perderse. Y ese miedo a perderse es el que genera el miedo a caer en lo intelectual. Y generando más intelectual en contra de lo intelectual. No sirve de nada. No sirve. Es más, pues mira, estoy en la trampa del intelecto. Pero, por ejemplo, cuando te das cuenta, ¿no? En este instante que ya estás en la trampa, ¿tienes alguna técnica específica como para regresar al momento presente? ¿O no? Sí, vamos, como el que... El santo grial. No, pues no, pero como el darte a lo mejor un segundo de silencio mental como para volver a este momento o algo, o sucede así. Sucede. En cuanto lo ves, dejas de apostar por eso. Es una decisión al final, ¿no? Es una decisión. No sé muy bien cómo explicarlo, porque no es algo que yo haga ni deshaga, sino que estoy tomando una decisión sin darme cuenta y una vez me he dado cuenta dejo de tomar esa decisión. Por lo tanto, los efectos de esa decisión desaparecen. Pero ahí el momento clave es el darse cuenta, ¿verdad, Sergi? Claro, Sí, es sin duda. siempre esa atención, ese prestar atención a nuestra experiencia interior, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Además es muy obvio porque se siente muy claro. No nos sentimos en paz. Cuando no nos sentimos en paz es que estamos fuera de lugar, estamos fuera de nuestro centro mental. Entonces, verlo ya nos lleva a estar centrados. Verlo ya nos lleva a estar centrados. No necesito hacer una cosa para recuperar el centro. Ser consciente de que no estoy en el centro ya me regresa automáticamente al centro. Y esto, tú dirías, es lo mismo exactamente con, por ejemplo, con estos sentimientos fuertes de miedo, de nerviosismo,
de estas contracturas emocionales que solemos tener, ¿no? Que tenemos a lo largo del día sí, día también en nuestras vidas. De hecho, son más valiosas porque contienen más energía, contienen más intensidad. Al contener más intensidad, llaman más la atención. Y al llamar más la atención, puedo poner más atención en lo que estoy sintiendo y, por lo tanto, cruzar esa emoción y llegar a atenderme a mí, a mi ser. Entonces, todas esas emociones tan intensas que tanto le damos la espalda, que tanto nos incomodan, no nos incomodan por las emociones en sí mismas, nos incomodan porque nos llevan a darnos cuenta de que no sabemos qué hacer con ellas, no sabemos manejarlas, no somos maestros de nuestras emociones porque no nos conocemos. Entonces mucha gente se atrapa en el intento de adquirir la maestría de las emociones en el campo emocional, intentando gestionarlas a modo de control. Pero eso es una gestión miedosa de la emoción. La emoción se gestiona cuando le pierdes el miedo y te lanzas a sentir lo que tú estás generando emocionalmente en ese momento para conocerte a ti mismo como sentidor. O sea, que básicamente es aceptación, ¿no? Es aceptación plena de que en ese momento estás sintiendo esa emoción y quedarte con ella, ¿no? O sea, es mantenerte con ella. De hecho, fíjate, es aceptación que no resignación. Uh-huh. La aceptación no hace que perdure aquello que estás sintiendo. La aceptación te lleva a ser honesto. ¿Por qué? Porque te lleva a sentir lo que estás sintiendo. Eso es lo que hace la aceptación. Te permite, al aceptarlo, te permite sentir lo que ya estás sintiendo. Y fíjate que tú no puedes hacer que dure o no dure esa emoción, porque la estás sintiendo a tiempo real. Entonces, lo único que te dedicas a hacer es atender lo que puedes atender, que es tu atención y situarla en la emoción. Cuando haces eso, la emoción se transforma, porque como nuestro viejo amigo Einstein decía, la energía ni se crea ni se destruye, cambia de una forma a otra. Entonces, si yo puedo atender a la emoción, veré cómo esa energía no ha empezado ni ha terminado, sino que es la misma que va cambiando de tonalidad, va cambiando de una forma a otra. Eso me va a permitir no seleccionar unas emociones como mejores a las que perseguir y aferrarme, ni catalogar otras emociones como peores para rechazarlas y huir de ellas. En lugar de perder el tiempo en eso, porque por más que las evite van a volver a salir y por más que me aferre las voy a perder, en lugar de perderme en esa cosa, pues estar atento a lo que estoy sintiendo a cada momento. De esa forma voy a conocer al sentidor, voy a conocerme a mí como quien siente a la emoción y no a la emoción como que me aplasta a mí, Uh-huh. que es completamente distinto. Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que la gente se ve muchas veces saturada por las emociones porque las ve así, las ve como Claro. losas que te caen encima, es decir, que vienen como si viniesen de fuera y tú fueses la víctima, ¿no? No apreciamos que las emociones tienen un mensaje, traen un mensaje y que son parte de sentirnos vivos y de estar vivos y de ser vivos. Sí, fíjate que hay estudios que dicen que hay emociones que las tildan de negativas que perjudican al cuerpo y hay emociones que tildan de positivas que benefician al cuerpo. Y es muy fácil, haces un test, incluso puedes hacer analíticas, donde puedes ver las hormonas que se generan en cada situación emocional, pero curiosamente falta una base a este experimento. Y es que las que nosotros tildamos de negativas son incómodas. Y lo que genera esa alteración en el cuerpo no es la emoción, sino el rechazo a sentir, que lo que hace es negar la vida en mí y el cuerpo se siente abierto a la vida mientras la mente le dice no, 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 no te abras, que estás sintiendo algo incómodo. En cambio, cuando sentimos una emoción tildada de positiva, que se siente agradable, nos lanzamos, nos abrimos a sentirla, lo que genera una congruencia con la vida. Entonces no sería la emoción la que produce un beneficio o un perjuicio, sino mi decisión de aceptarla o no. Entonces, si se vuelve a hacer ese ejercicio,
ese estudio previo, aceptación de cualquier emoción, descubriríamos sorpresas. Me, me encanta lo que dices porque además es verdad, o sea, la mente intenta definir, entender cada partecita, ¿no? Como la ira, la culpa, el amor, la ternura, ¿no? Todo, ¿no? Pero cuando dices, en realidad cuando nos enfocamos en el sentidor, en el pensador, ¿no? O sea, en esto, nos damos cuenta que en realidad todo es como una modulación o una vibración diferente de mí, de mí. No es que haya algo que se llama ira y de pronto me llega, o llega, o amor que cuando conozco a alguien tiene la energía del amor que me entrega, yo lo siento, ¿no? Sino es todo, absolutamente todo lo que pienso, lo que siento, es una modulación de mi propio ser. Entonces, cuando yo descanso y me abro a ser lo que soy, básicamente me estoy abriendo a lo que es, a todo lo que es, porque soy yo al final, ¿no? O sea, soy yo quien colorea la Así realidad. es, así es. A través de tus pensamientos tú das un significado a lo que sea y a través de ese significado tú coloreas esa calidad en forma de emoción X. Cuando ves esto, ostras, empiezas a asumir la responsabilidad de tu experiencia emocional y te liberas, empiezas a un camino de libertad, de aprecio a la experiencia humana, con sus sentimientos y sus pensamientos, con sus tropiezos, ¿no? Un niño o una niña de un año que empieza a levantarse y andar, nadie le recrimina que se caiga. Nadie, nadie. ¿Por qué hacemos nosotros eso con nosotros cuando sentimos algo que no queremos sentir porque esperamos sentir otra cosa que no estamos sintiendo? ¿Por qué hacemos por qué nos maltratamos de esa forma? ¿Por qué abusamos de nosotros de esa forma? ¿Por qué nos exigimos de esa manera? ¿Por qué violamos nuestro estado emocional de esa manera? ¿Por qué hacemos eso? Ahí cada uno tiene que responderse. Uh-huh. Yo creo que todo esto que estamos comentando, que acabas tú de comentar, Sergi, sobre la libertad, ¿no? Que me parece que también es una palabra muy... es un concepto muy fundamental en todo lo que transmites. La responsabilidad lleva a la libertad, ¿no? Y yo ahí quería preguntarte por una tercera palabra, un tercer concepto, que sería la confianza en la vida. Es muy común el que cuando decimos hay que confiar en la vida, no sabemos cómo, porque lo mismo nos estamos aproximando desde la mente y entonces es como que así no. La confianza en la vida no va por ahí. Pero la gente sigue preguntando, ¿cómo confío en la vida? Es muy complejo de responder en palabras, porque cuando nosotros decimos confianza, vemos una imagen mental. Esa imagen mental no es la confianza, porque si lo fuese, ya confiaría, porque ya tengo esa imagen mental, pues la uso y ya encajaría perfectamente. Entonces yo ya sé que mi imagen de confianza no es confianza, es una imagen más bien inalcanzable. Sin embargo, puedo abrirme a vivir este instante presente. Si me abro a vivir este instante presente, puede que descubra la desconfianza que le tengo. Ese pequeño gesto es confiar. Y fíjate que estoy desconfiando. Sí. Pero abrirme a vivir este instante presente donde me doy cuenta de la desconfianza que le tengo a este instante, por lo que sea, eso es un espacio de confianza. ¿Por qué? Porque estoy confiando en que este instante me está mostrando lo que necesito ver en este instante. Y a veces lo que veo, y muchas veces lo que veo, no es agradable, no lo quiero ver, y me muestra pues justamente lo contrario de mi propósito personal. Pero ahí ya hay una apuesta, ya hay un movimiento por la confianza. Por eso la confianza y el instante presente son hermanos. Son hermanos. No es que confías en que saldrá bien. No es que confías que en lo que pasó pues tiene un sentido
que no, no, no. La confianza tiene que estar viva. Si no, es una idea intelectual. Y para que la confianza esté viva, tiene que estar en la vida. Para estar en la vida, tiene que estar en este instante. Entonces es muy simple, es abrirme a vivir este instante. De poco a poco, vivir este instante. Cuando haces ese gesto, te estás abriendo a confiar en toda tu vida. Porque toda tu vida toda está transitando en este instante. Mm, Es algo así como tú ponías el ejemplo cuando quieres nadar, ¿no? Que sucede de manera natural, el nadar y todo. Y me suena esto de la confianza mucho en esta palabra en inglés que hay mucho, además, ahorita como aparece o me aparece en muchos lados, ¿no? Que es rendirse, o sea, rendirte, pero no rendirte con la actitud de poder, ¿no? Con el que pensamos generalmente a la palabra, ¿no? Que es de empodero a otra cosa que me ganó, que es mejor, sino rendirme en el sentido como de soltar las armas, de rendirme. Y veo en mi mente que en el mismo ejemplo de nadar, ¿no? Nadar implica que estamos haciendo una acción para dirigirnos a algún lado, al que sea, ¿no? Pero cuando nos rendimos al agua, nos rendimos al flujo del río, flotamos, ¿no? Y entonces, sin tanto esfuerzo, en esa confianza que se da de rendirnos al flujo de lo que es, finalmente vamos a dejar que la vida nos lleve, como finalmente el río va a desembocar eventualmente al océano, ¿no? Entonces, es esa, ¿crees que confiar puede ser también como el resultado de esta rendición, de suelta las armas, suelta la necesidad de actuar, de modificar, de cambiar y ríndete a lo que es? Y cuando rindes tu ego, entonces confías en la vida y flotas y la vida sola te lleva al lugar donde debes de llegar. Y más cercano todavía. La vida te está llevando donde estás. Es mucho más cercano. Uh-huh. Igualmente, la confianza tiene muy poco de humano. No tiene mucho que ver con lo humano. Si te fijas, los salmones, cuando suben corriente arriba, van en contra de corriente del río, hay un sentido y hay una confianza, pero no es una confianza psicológica como la humana. Es una confianza de entrega a su experiencia salmónica, de que soy un salmón y que no sé por qué razón, porque no razono, siento un impulso que me lleva a dar unos saltos, que es increíble lo que llego a hacer de ir en contracorriente. Y ir en contra de corriente para ese salmón en ese momento es su flujo natural. No hay un esfuerzo implicado. Un ser humano lo mira y dirá, contracorriente, esfuerzo, no, 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 no. Hay una dedicación, hay una entrega del salmón a su experiencia contracorrientística del río, a su experiencia salmónica. Y eso es confianza, eso es hermoso. Estamos hablando de este tipo de confianza, no del producto de un sistema psicológico, cognitivo. No, es mucho más auténtico. Es mucho más, hola, estoy aquí en este instante y está sucediendo esto. Tal vez más instintivo. Me ha surgido esa noción del instinto, ¿no? Los salmones tienen ese instinto de ir, bueno, pues corriente arriba y contracorriente. Y tal vez los humanos también tenemos, o sea, como todos los seres vivos, tenemos el instinto de estar con nuestro presente, con todo. Y sin embargo, el raciocinio como que ha ido achicando esa pulsión instintiva a lo largo de, no sé si es un tema de evolución o qué, pero hoy en día, desde luego en el primer mundo, no utilizamos nuestro instinto, no vivimos de manera instintiva, no vivimos, la mayoría de nosotros no vivimos en este momento presente, abiertos al momento presente. Sí, y además es poco dado ese tipo de experiencia humana, porque todo lo que hemos construido lo hemos construido fuera
de ese espacio esencial, de ese espacio de corazón. Entonces, para adaptarme a la vida cotidiana necesito excluirme del corazón. Y no tiene sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Se puede vivir desde el corazón, sin ningún tipo de problema. De hecho, si las golondrinas hicieran los razonamientos que hacemos los seres humanos, muchas no llegarían a hacer esas migraciones que hacen. Hay tortugas que desovan sus huevos a la misma playa toda su vida. Incluso muchas vuelven a la playa en la que nacieron para desovar en su momento los huevos. Hay una inteligencia que maneja eso y hay una inteligencia natural en la que estamos incluidos. Cuando yo baso toda mi atención en mi inteligencia psicológica, dejo de percibir, dejo de ser consciente de esa otra inteligencia que me lleva, que me mueve, que tiene sus tiempos, que sabe perfectamente que se ha terminado esta relación de pareja, que sabe perfectamente que esta relación de pareja, aunque sea incómoda, tiene que perdurar. No lo sé por qué, pero lo siento, porque esa inteligencia me está moviendo así, bla, 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 bla. Sí, es como que cuando no lo podemos explicar, no vale. O sea, es como que cuando no... A mí esto me pasa mucho, ¿no? Que es este lugar primordial de raciocinio que es, bueno, si no lo puedes explicar de manera razonable, pues no vale. Es decir, todo lo que no entra, todo lo que no pasa por la mente y por un saber intelectual, no vale. Es un poco el paradigma, ¿no? El paradigma del mundo hoy en día. Explicar que tomamos decisiones o que nos enfocamos en ciertas cosas o que simplemente estamos solo porque nos nace, como que no está bien visto, no se acepta, ¿no? No entra dentro del paradigma. Sí, pues es por miedo, porque es una forma de controlar lo que desconocemos sin conocerlo. Creo, y con esto ya te preguntaré las dos preguntas para cerrar la conversación de hoy. Creo que con todo y el miedo que tiene el ser humano, ¿no? Con todo esto, estamos viviendo en la actualidad algo muy, muy hermoso, y es que cada vez hay más personas que quieren vivir desde el corazón, más personas que están buscando, ¿no?, el regresar a sí mismas y no estar todo el tiempo en la mente. Y creo que es hermoso. Tú hablas del espacio del corazón, el espacio esencial, y con eso me gustaría preguntarte, ¿qué es lo sagrado para ti y cómo lo vives en tu vida cotidiana? No sabría responderte qué es lo sagrado para mí, porque es algo que descubre un espacio suficientemente profundo y suficientemente íntimo como para no encontrar palabras para describirlo. No sabría decírtelo. No sabría decírtelo. Y la experiencia de ese misterio en mi cotidianidad es un misterio también, porque lo incluye todo, lo convierte todo en sagrado. Todo, absolutamente todo pasa a tener un sentido propio, pasa a tener su sentido propio, que va mucho más allá de mi sentido personal. Entonces todo si puedo usar esta expresión, se eleva, se expande a un rango de sagrado. Todo, absolutamente todo, visto de frente, tiene esa esencia. Muchísimas gracias, Sergi, por tu tiempo, Gracias. por todas estas hermosas palabras. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas Wendy, gracias, gracias, Sergi. Magui. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, querida comunidad, fue un verdadero placer para nosotras, para ustedes. Estoy segura que también. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Nos escuchamos el próximo lunes. Les mandamos un beso y un abrazo, como siempre. Muchas gracias. Y simplemente para decir que en las notas de este episodio dejaremos la web de Sergi para que vayáis allí, veáis la película y tengáis toda la información sobre su maravilloso trabajo
de no sabemos qué, pero que realmente nos ha dejado, yo creo que a las dos, sin habla, lo cual es bastante raro en nosotras. Así que muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, Sergi. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com. ¡Gracias!